Hola, muy buenas noches. Nos complace tener este miércoles en el programa, su programa El Mundo del Derecho al Debate, a nuestro amigo, el licenciado Samuel Morales. Lee, buenas noches ya, gracias por estar aquí con nosotros y bienvenido. No, hombre, muchísimas gracias. Antes que nada, muchísimas gracias a la invitación que nos hace el magistrado Gerardo Lara Pérez, quien es el encargado de que todo esto salga adelante y de promover la cultura jurídica semana con semana. Ahora aquí tengo la fortuna de estar una vez más con ustedes y pues muchísimas gracias. Gracias, Lee. Ahora te tocó a ti, Billy. Y nos traes un tema bien interesante y bien, que ha tomado relevancia en los últimos, pues, meses y años, que es un tema relacionado con los delitos, en la prevención del delito en los jóvenes, más que nada. Sí, factores de delincuencia. Tenemos ya ahorita un sistema integral de justicia penal para adolescentes Sí. que se está tomando ya mucho en consideración y que es una cuestión bastante relevante para nuestra sociedad. Como la sociedad avanza, ya todos sabemos, quienes somos abogados, la sociedad avanza, el derecho se transforma y hay cuestiones que tenemos que atender, principalmente en cuestión de temas de niños, niñas y adolescentes. En este caso, pues específicamente el tema de los adolescentes, que es un sistema, como su nombre lo dice, es integral. ¿Qué quiere decir? Que bueno, en el tratamiento de menores, niños, niñas y adolescentes, intervenimos muchas áreas de las ciencias sociales, no nada más abogados. Es un tema que implica mucha responsabilidad porque en la juventud está el futuro de nuestra sociedad. Claro. Y si bien el sistema contempla sanciones, desde luego, pues no es necesario llegar hasta el punto de la sanción si previamente lo podemos ir trabajando y previniendo principalmente. Claro, y eso es un tema bien interesante que tocas porque a lo largo de la plática vamos a ir viendo que en materia de adolescentes no existen penas, existen sanciones. Entonces, pero antes de entrar en materia, Lick, ¿cómo si nos platicas un poquito sobre ti? Que nos hables sobre tu trayectoria, dónde saliste de la facultad y cómo es que la vida te llevó hasta donde estás ahorita. Hasta donde estamos, pues sí, mira, tengo la fortuna de ser egresado de la primera generación de Derecho de la División de Estudios Superiores del Instituto 18 de Marzo. Que viva la 18. Arriba la 18. Puro 18 lover. Actualmente tengo también la gran fortuna de impartir clases ahí. Claro. Ya uno de mis retos personales y satisfacciones propias, pues es contribuir y retribuirle lo que mi facultad me dio en ahorita ir a compartir algo del poquito conocimiento que ya tenemos ya hace más de 10 años que egresé. Entonces, pues ahorita tengo la fortuna y un saludo a quien nos vea por allá, mi director Calero. Y pues eso hace ya, te comento, ya 10 años aproximadamente. Y pues la vida nos ha llevado por muchos caminos. Ahorita actualmente estoy en la unidad de investigaciones de la Contraloría, del mando y de la dirección del licenciado Villalobos, a quien le mando un saludo y un abrazo. Salud y de nuestro amigo Villalobos. Sí, una felicitación por su nombramiento como coordinador así es. estatal de Contralores. El día lunes le dieron el nombramiento, le mando un saludo, una felicitación, quien a su vez, como comentas, es nuestro presidente actual del Colegio Camalac, un colegio que fomenta la unidad y el desarrollo de todos los miembros. Así es. Ok, saliste de la 18, pero ¿por qué estudiar Derecho? Porque hay muchas cuestiones que necesitan atención. Siempre he tenido la inquietud y la visión de poder contribuir a la sociedad de alguna manera. Y las ciencias sociales pues, nos da la oportunidad de estudiar el derecho, de ejercerlo y de poder aportar un granito de arena a la sociedad dentro de la medida de lo posible. Claro, si se dan cuenta los que han estado viéndonos y te comparto, la mayoría de los invitados y los que estudiamos Derecho podemos coincidir en el motivo a veces por el cual estudiamos Derecho, ¿no? ¿Qué es eso? Poder servir, poder ayudar. Hay otros
que ya traen la línea de familiares. Ujú. Dice, mi tío, mi papá eran Sí, que es más la influencia abogados. que la vocación. Exactamente, pero en el trayecto toman la vocación. Ujú. Y otros sentimos ese que era de nosotros, del ser es derecho. Estudias en la carrera y dices, no, esto me cayó como anillo al dedo, que fue lo que me sucedió a mí, De aquí ¿verdad? soy. Exactamente, y desenvolverte en el ámbito jurídico no implica mayores complicaciones, vaya. ¿Por qué? Es natural. Y yo creo que eso tiene mucho que ver, igual para los que estudian alguna carrera en la universidad, que tienen que estar en lo que les apasiona, ¿verdad? Uno lo va tomando mientras va caminando en la vida y dices, esto es lo que me gusta. ¿Estudiaste Derecho? Claro. ¿Tienes alguna especialidad? Sí, sí, de especialidad en Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y Justicia Restaurativa. Vimos estudiando la especialidad en Torreón, en el postdoc, que nos da la oportunidad de estudiar los posgrados, y abrieron la especialidad en sistema de adolescentes y pues tomé la oportunidad y la aprovechamos. Es una materia que desde la facultad me llamó mucho la atención. Yo creo que casi siempre lo comento, en todo abogado hay un abogado penalista. Sí. No, he coincidido con muchos colegas que al final del día el derecho penal es una materia sumamente apasionante. Y ya si le damos el enfoque ya de adolescentes, pues también un poquito todavía de mayor grado de responsabilidad, porque estamos hablando de la juventud. Claro. Entonces, es una materia muy, muy bonita que también ya empieza a tomar un auge bastante importante. Ya tenemos un tribunal en Gómez Palacio de menores infractores. Ya estamos trabajando las procuradurías del DIF, menores también, de protección a los menores. Es un sistema que ya está tomando fuerza y que necesitaba que las políticas públicas se encaminaran hacia ese ámbito. Y ya estamos trabajando en Lerdo. Tenemos ya la fortuna de contar con una procuraduría que realiza muy bien su trabajo, sus funciones, y actualmente ya con la dirección de la presidenta Susi Carolina Torresillas, se está trabajando, se está dando un mayor seguimiento y muy buenos resultados ya del procurador. Claro, porque es un tema que ha tomado relevancia en los últimos tiempos, a pesar de que todas estas reformas, porque surgen de reformas, nacen de la Convención de los Derechos del Niño, que México firma y es parte de la ONU. Pero a pesar de que tuvimos, o sea, este sistema para menores infractores tuvo que haberse desarrollado desde el milenio pasado, prácticamente desde los 90, no recuerdo qué año México firmó, y a pesar de que antes de que iniciara el sistema se reformara como tal, ya habíamos tenido dos recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuestión de adolescentes. Y ni así México le entraba para cambiar el sistema para adolescentes, porque en el sistema tradicional penal, como lo conocemos, Lick, no me dejarás mentir, ¿hasta qué edad podían ser imputables? Siendo menores o siendo adolescentes, a los 16, si no mal recuerdo. Entonces, en el actual sistema, ¿es así o ya no? No, ya ahorita el sistema nos contempla lo que vienen siendo 3 grupos etarios, conformados por distintas edades. Al final, bueno, primero puntualizar que el sistema es socioeducativo. Entonces, vela por la cuestión social, la integración, la debida desempeño, desarrollo de los menores, de los adolescentes. Hay penas, sí, claro, obviamente hablando ya de delitos graves, pero únicamente para los 2 grupos, de 14 a 17 y un día antes de cumplir los 18. Ajá. Entonces se divide en 3, el número 1 es de 12 a 14, el número 2 es de 14 a 16 y el tercero pues ya de 16 a 17 años, un día antes de los 18. Entonces ellos sí ya llevan la posibilidad de un internamiento, no tanto como que trasladarlos al cerezo, ¿verdad? Obviamente no,
sí es un tema de que hay su similitud completamente en cuanto al procedimiento. El procedimiento penal se lleva de la misma manera, tenemos la audiencia inicial, intermedia y la etapa de juicio. Pero sí, en relación a cómo se resuelven los casos y cómo se llevan a cabo las sanciones, sí varía. Sí, esa es una parte bastante diferente, pero en el entendido de garantizar la base del sistema, que es socioeducar, prevenir principalmente antes de llegar a una cuestión de sanción privativa de la libertad. Y a diferencia de Estados Unidos, ahorita que comentas con lo de la convención, pues bueno, en México no se juzga como adultos a los menores. Diferencia de nuestro país vecino el hecho de que ellos no firmaron esa convención. Entonces yo he tenido ahí me han hecho mucho la pregunta, bueno, ¿por qué no castigar con 30 años de prisión a un pequeño que comete un delito grave, ¿no? Entonces, la base... Porque eso lo vemos en las redes sociales, Sí. ¿verdad? Vemos que sucedió una situación, salió en las noticias y los comentarios, Crucifíquenlo. casi, que lo, sancionen como adulto, Claro. que lo procesen como adulto, que no sé, no, eso es, pues lastimosamente es palabras de ignorancia. Sí, y pues bueno, hay que atender también que constitucionalmente el artículo número 1 es el primerito que nos marca que el Estado mexicano tiene que atender los tratados internacionales. Entonces, pertenecemos a un bloque que vela por los derechos humanos, principalmente de los menores, sea la situación que sea, Claro. y muchísimo más cuando un pequeño comete un delito o alguna conducta antisocial, pues no podemos ser tan severos. Yo entiendo, obviamente hay sed de justicia y dependiendo de la situación, se va a buscar tratar de enmendarlo lo más posible, pero también no podemos olvidar que hay una persona en desarrollo, una persona que está entrando a la sociedad, que tiene a lo mejor hasta cierto punto un plan de vida, que es algo importante en los jóvenes, que desde casa, desde pequeños, se les vaya fomentando el ir viendo una visión de un plan de vida para su futuro. Entonces, si tú cometes en esa sed de justicia y de castigo al pequeño, lo privas de la libertad 30 años por alguna condena de algún tipo de delito grave, pues le cortas completamente su plan de vida y la posibilidad de reinserción y de poder desarrollar una cuestión, pues, de estudio, de trabajo, de tener su propia familia. Claro. Entonces, no, el sistema es, repito una vez más, socioeducativo. Y esto es bien interesante porque es más sencillo corregir al joven que está yéndose por un camino equivocado que apunta hacia la delincuencia que a veces a un adulto. Sí, no, claro. Entonces, ahí es donde el sistema, es la nobleza del sistema para adolescentes, donde al ser socioeducativo lo que busca es, bueno, tú menor cometiste una conducta que la ley sanciona como delito. Ok, pero el mismo sistema está diseñado para ver qué circunstancias fueron los que lo encaminaron a tomar esas decisiones, Claro. ¿verdad? Entonces ahí es donde ve, bueno, la familia, el núcleo familiar está totalmente disperso. Entonces, ok, 2, la colonia donde vive, o que es un barrio popular. 3, o tal vez es de escasos recursos. Y eso es lo que lo van encaminando hacia eso. Pero como el menor, o el niño, la niña o el adolescente, siempre ha crecido con eso, ha vivido con eso normalizado y para él es normal. Entonces, a lo que yo veo es el sistema se encarga de mostrarte a ti que eso está mal. Y el mismo sistema es encaminarlo a que sea consciente de las circunstancias, del contexto en el que vive y encaminarlo hacia todo lo contrario hacia donde va. Claro, darle la oportunidad de retomar el camino, como comúnmente se dice, el camino del bien. Claro. Como bien dices, el núcleo familiar del desarrollo del menor influye mucho, muchísimo, pero
dejando de lado la división de las clases sociales, las conductas antisociales de los pequeños se presentan en todos los núcleos. Al final del día, el sistema busca también la integración y el tratamiento desde el núcleo familiar. Hay un tema respecto a la educación de combatir el adultocentrismo, que quiere decir que es la educación donde se le hace menos al niño, donde lo golpeas, donde lo ignoras, una educación donde el pequeño pasa a ser algo, un cero a la izquierda, ¿no? Actualmente, pues bueno, también los papás le prestan, yo creo que a veces más atención al celular que al niño, y es una cuestión que marca una indiferencia total y el pequeño se va desarrollando hacia conductas en donde si ya está creciendo en un entorno conflictivo, pues ahí va a absorber esas cuestiones. Entonces, también el sistema busca y hace la sugerencia y vela porque los papás ya no tengan ese tipo de crianza hacia los menores. Cada quien es libre de criar a sus hijos como guste, ¿no? Obviamente, pero hablando de un entorno, de que estás formando a un pequeño que va a entrar a una sociedad y que va a ser un adulto funcional, pues bueno, si lo educas bien desde un principio, vas a tener buenos resultados y vas a tener una persona de bien. Claro. Entonces no podemos seguir todavía fomentando la crianza en donde al niño no se le escucha, donde debes de tener mucho cuidado, mucha precaución y fomentar la creación de un buen vínculo, porque un niño que no tiene un buen vínculo en casa, pues difícilmente te va a poder salir a la sociedad y va a poder ser empático con sus amiguitos, difícilmente va a poder decir, híjole, si le hago bullying a mi amiguito, pues bueno, lo voy a hacer sentir mal, o eso lo puede llevar a un trauma, ¿no? Y los niños también, no nada más el que hace, sino también al que le hacen. No debemos dejar también de lado y dejar de observar el tema de la victimología, porque así como hay niños que hacen, pues hay niños a los que les hacen. Entonces también hay que tener mucho cuidado con eso y ponerle atención a los menores que son víctimas de distintos tipos de conductas antisociales. No clasifiquémoslo tanto como que en delitos, pero pues estás hablando de acoso escolar, estás hablando de violencia, estás hablando incluso, pues a las cuestiones van siendo graduales y van incrementando. Entonces, incluso, pues desafortunadamente hay conductas ya también sexuales que también son cosas que se dan en las escuelas, pero todo parte de un núcleo en donde se debe de tener mucha vigilancia, principalmente en casa. Claro. Y tomamos en cuenta que es más sencillo prevenir, claro, llevar actividades para la prevención que ahora sí ya corregirlos cuando ya lo hicieron. Sí, no, porque a veces lo que se cometió ya es irreparable. Claro. Entonces, ¿cómo, bueno, perdóname, cómo debe de participar el Estado, el municipio, las dependencias, para llevar a cabo esta, cada uno en sus funciones para la prevención del delito? Es un trabajo arduo, definitivamente se necesita mucha coordinación, pero pues principalmente ganas, porque es lo primero. En el sistema intervenimos abogados especializados en el sistema, criminólogos, que son quienes desarrollan y analizan los entornos y los factores sociales de por qué ese pequeño incluso está cayendo en ser una mala influencia para el grupo, porque en las pandillitas que se dan, casi siempre va a haber una personita que es el que te influye, que te mal influye, que te malea a los demás. Entonces, intervienen trabajadores sociales, desde luego el ámbito y la herramienta del psicológico perito especializado es también fundamental. Desde luego también lo de trabajar con las escuelas en protocolos de actuación, de prevención y en su caso de acción, porque muchas veces en las escuelas suele suceder que se dan tipo de situaciones
de índoles delictivas, pero luego no saben qué hacer. Y es importante también que las escuelas se capaciten y que sus trabajadores sociales tengan un poquito de noción al respecto para también tanto prevenir como en el momento en el que suceda, porque pues nadie está exento, con mucha prevención y demás puede llegar a suceder, saber qué hacer. Esa es una parte bastante importante. Claro, y es bien, y una cosa, porque cuando nosotros fuimos adolescentes, hace casi ayer, ¿verdad, Mili? Hace 5 años. Casi ayer. ¿Qué pensamos nosotros? Nadie me puede hacer nada. No pasa nada porque soy menor de edad. Soy menor de edad, soy intocable, soy casi inmortal. Claro. ¿Verdad? No sé si recuerdas, por ahí principios de año y desde el año pasado, por parte, cuando estaba el magistrado Álvaro como al frente del Tribunal para Menores Infractores. Un saludo para el magistrado. Un saludo para nuestro amigo. Mi maestro desde la facultad y me dio clases en la especialidad. Todavía. También. Sí, es bárbaro. Buen También trabajo. me dio el diplomado. Él platicaba esta situación. Iban a las escuelas, porque tenían un programa llamado El Juez en tu Escuela. Oh, sí. Claro, les hacían ver que las consecuencias o sus acciones tienen consecuencias y que esas consecuencias están tipificadas en una ley especial para los adolescentes. Y muchos de ellos decían, yo no sabía que a mí me podían hacer algo, yo no sabía que a mí me podían denunciar, yo no sabía que yo no sabía. Dijo, y a raíz de eso empezaron a tener conciencia de estas circunstancias, si quieras o no, ya eres consciente de que sí te pueden tocar, de que sí te pueden sancionar penalmente. Hay consecuencias. Claro. Entonces, eso era una labor muy, muy interesante, muy, ahora sí, con las ganas de querer hacer algo diferente. Es el ingrediente número 1. Sobre todo, yo siento, no sé cómo lo veas tú, porque los bandos de policía y buen gobierno de los municipios no tratan de la misma forma a los adolescentes que pueden cometer una falta administrativa como la ley nacional, ¿verdad? No sé tú si lo ves así, que tendrán que tratar de actualizarse y homologarse, ¿verdad? Sí, claro. Se está trabajando ya las corporaciones, es como lo comentas, el Poder Judicial del Estado de Durango recientemente impartió un diplomado de especialización también en el sistema, pero es un engranaje, es un sistema que tiene que trabajarse de manera personal en las escuelas, en casa, pero también, como lo dices, muy atinadamente por las autoridades. Principalmente porque, número 1, la ley contempla la especialización en el sistema para poder intervenir en todo procedimiento, sea cual sea, cualquier tipo de acercamiento con algún niño, niña o adolescente, en específico adolescentes en cuestiones de materia penal, la especialización. Una detención en una audiencia de control, si la gente que detuvo al adolescente infractor no tiene la especialización, no llevó a cabo la debida detención con base a los protocolos establecidos para el manejo de una detención de un adolescente, te da la no vinculación. No, desde ahí no controlas la detención. Y tocando ese tema, no a todos los adolescentes que se les agarre con las manos en la masa cometiendo un delito son susceptibles de ponerlos a disposición. Sí, no, claro. ¿Por qué? Porque la misma ley establece que solamente a los que hayan cometido un delito que de la ley que señale como grave, son a los que se les puede poner, que establezca no es prisión preventiva, es la medida de internamiento. Son a los únicos que se les puede poner a disposición. Entonces, si a mí me detiene, si yo siendo adolescente, me detiene la policía municipal, que no están especializados, y me quieren poner a disposición de el juez calificador o de la fiscalía, pues a mí no pueden. ¿Por qué? Porque no es cometido un delito que no está clasificado como delito grave y
pues que no tiene como consecuencia la medida de internamiento, ¿verdad? Sí, claro, y también de ahí también la necesidad de que todos los abogados que manejen la materia penal tengan esta parte, este conocimiento del manejo de los adolescentes por ese tipo de cuestiones. Pues como muy comúnmente el actuar de los policías es: te detengo, te esposo, te remito. O sea, a un adolescente no lo puedes tratar así. Tiene derechos humanos que son todavía de mayor protección. Que los de un adulto, vaya. Sí, claro. Aunque sea la conducta que sea. Las medidas de internamiento, pues bueno, a lo mejor si por la comisión de algún delito contemplado como grave, se toma la decisión judicialmente de una medida de internamiento, pues eso no quiere decir que va a estar privado de la libertad totalmente. Entonces, él tiene derecho de seguir estudiando, se le da un enfoque en el que no si va a estar privado hasta cierto punto de la libertad por una sanción, pues bueno, mijito, no deje de ir a la escuela. Va a la escuela y se regresa. Entonces, hay cuestiones que son muy distintas al procedimiento de adultos, principalmente la pena privativa de la libertad. Un ejemplo común, muy dado, el delito de robo. Entonces, uno como adulto, cualquier persona, cometes el robo y para adentro. Sí, claro y lógico y merecido, pero un adolescente no. Para que se contemple ya una pena privativa, debe de entrar el factor de que el delito haya sido cometido con violencia. Si no hay violencia, no amerita una pena privativa de que obviamente se va a trabajar, hay mil y un temas de solución de controversias a través de la justicia restaurativa, que también se fomenta mucho, los círculos, los convenios y demás, porque ya la pena privativa en adolescentes es ya la última ratio, no hay de plano que digas, no, de plano no se puede, o de plano sí lo amerita, o la gravedad, el cómo lo cometió. Es muy bonito esta materia precisamente por ese tipo de salidas y demás, que sí tienen muchísima similitud con el procedimiento penal de adultos, pero estas vertientes son las que te dan las salidas para poder garantizar la socioeducación. Claro. Curiosamente, hay muchos litigantes que no les gusta llevar a cabo la materia de adolescentes. ¿Por qué? Porque no le puedes sacar el provecho como en la de adultos, ¿verdad? O sea, Sí, seamos honestos, porque todo es muy diferente. Sí. Porque a pesar de que también se maneje una reparación del daño en cuestión de adolescentes, entendamos que él no tiene la capacidad económica para solventar una reparación del daño de 100,000 pesos, haya sido como haya sido, dirán en mi rancho, ¿verdad? Sí. Y lo que buscan a veces también por parte de las víctimas, que a veces no son tan víctimas, es tratar de lucrar, como se hace en la cuestión con adultos, pero con adolescentes es muy diferente. Sí. Por eso no se puede. Entonces, ha habido casos en los que la reparación del daño no siempre es monetaria, porque lo que se busca es que lo que sucedió no vuelva a ocurrir. Ha habido casos, me ha tocado conocer, donde, por ejemplo, el adolescente fue y le rompió el vidrio a tu negocio, ¿sí? Entonces, tú tienes un negocio, pues, ¿cómo me va a pagar si no tiene con qué? Bueno, entonces yo le doy trabajo y que de ahí me pague lo que... Sí, me pagas con chamba o servicio comunitario también. Claro, y ha habido casos donde sí, donde la víctima en este caso dice, no, yo quiero que trabaje conmigo. Y dice el adolescente, y obviamente por atrás están de acuerdo los papás, pues me parece bien. Se lleva a cabo una reparación del daño, se terminó el proceso y todos contentos. ¿Sí? Claro. Ya después uno se entera de que sigue trabajando la criatura con el Señor. Digo, se revirtió o se reparó el daño, pero también el curso que llevaba el adolescente cambió por completo, ¿verdad? Claro, y el seguimiento de la atención psicológica, porque sí, en la mayoría de los acuerdos reparatorios y sanciones,
hacia adolescentes infractores, pues se contempla la intervención sí o sí del perito psicológico. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Qué lo hiciste? ¿Qué te detonó? Ok, tienes que ser bastante claro con el menor y decirle, cometiste un acto, vas a pagar las consecuencias de tus actos, se te va a dar un seguimiento, vas a ir a terapia a ver qué es lo que te está generando esa cuestión. Podemos tener conductas antisociales, conductas incluso depresivas, va a haber un impacto. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Es una persona en desarrollo, un desarrollo también principalmente cognitivo. Entonces, todo te va a generar un trauma, un impacto. El simple hecho ya de acudir a una audiencia con un juez penal, aunque sea de menores, pues no deja de ser un juez penal. Claro. Entonces, hay que trabajar el trauma, hay que trabajar el qué, el cómo, el por qué. No, y desde que llegas a la fiscalía. Sí. O sea, cuando una cosa es que acompañe a mi familia, porque ellos son los que tienen la bronca, a ser yo el que me tienen que llevar a mí porque me están... Y como pequeño, pues también. Sí, claro, dices, ándale, pues, ¿en qué me metí? Impactan más. Exactamente. Entonces, es correcto lo que tú dices. Yo siento que, por ejemplo, también nuestro amigo Mario Romero, que se encarga de llevar a cabo esas pláticas de prevención al delito en las escuelas, yo siento que debe de participar tanto el municipio como lo hace el Estado, pero también en mancuerna con el propio Tribunal para Menores Infractores. Sí. Porque es la herramienta del Estado. Y fiscalías. Claro, y sobre todo. ¿Por qué? Habla de un sistema que todos los operadores tienen que estar especializados, ¿cierto? Pero yo siento que no solamente la fiscalía, como los jueces, abogados, asesores, defensores, sino policías también que deben estar capacitados. Sí, ese es el primer respondiente. Claro, pero yo siento que se tiene que tomar desde la instancia municipal, porque muchas veces, ¿quiénes son el primer filtro? Policías municipales. No tienen la más mínima capacitación para llevar a cabo un primer encuentro con un menor infractor, que el juez calificador, ¿sí? O el juez cívico tampoco tiene la capacitación correspondiente para tener la intervención de un menor. ¿Sabe qué? A ver, ¿por qué lo trajeron? Por esto. No, ¿cuántos años tiene? Pues dice que tiene 17. No, hasta que venga su papá y me traiga el acta de nacimiento, vamos a ver si es cierto. No, la ley dice no. Si dijo que tiene 17, tienes que salvaguardar sus derechos, su integridad al 100%, aún por la presunción de que es menor. ¿Sabe qué? No, ¿sabe qué? Háblale a sus papás que vengan por él ahorita. Y se acabó. No lo puede poner a disposición. Claro. No lo puede dejar en barandillas y mucho menos 3 días o 36 horas, no. ¿verdad? Sí, no es imposible. Si la ley y recomendaciones desde la misma convención y criterios dicen que deben ser 24 horas para ponerlo a disposición del juez de control, pues porque acá el municipio dice que 36. Sí, no, generalmente las retenciones en su mayoría son excedidas del tiempo límite, entonces pues con un menor también debes de tener, es lo principal que deben de cuidar. Claro. Pero sí es necesario, desde luego, que los agentes estén capacitados. Entonces, el primer respondiente es la primera autoridad con quien tienen contacto, y desde ahí vas haciendo que el proceso del joven, del adolescente, sea con apego a derecho y principalmente con respeto y la garantía de sus derechos humanos. Claro, entonces yo creo que debemos de promover como juristas, pues que realmente se les capacite. Porque está bien padre que platiquemos aquí, porque está bien interesante este tema y nos podemos aventar 3 meses platicando, pero pues debemos impulsar que realmente se lleve a cabo, ¿no? Sí, claro. Porque es eso, o sea, que realmente los policías municipales se les capacite, o bien que se pueda generar una corporación como el Grupo Violeta, pero exclusivo para menores infractores, exclusivo, que sean los intervinientes. Claro. Porque como en la fiscalía, creo que en la fiscalía del estado solamente había 2
policías investigadores que tenían la capacitación. Ujú. Entonces, ¿qué sucedía? Tú los detenías, traigan lo que firme, el IPH. Pues obviamente se corrompe todo el sistema, Sí, ¿verdad? debe de ser desde la primera autoridad que tiene contacto con él. Y sería algo fabuloso que hubiera una unidad especializada en atención a delitos cometidos Por por menores, menores o claro. situaciones antisociales, no nada más delitos, sino pues que salen, pintan las paredes, Pues hacen andan ahí con la desmadre. hormona lo que da, ¿verdad? Digo, porque queramos o no, todos fuimos adolescentes. Claro, no, ya pasamos por eso. Entonces ya sabemos de lo que somos capaces y más, ¿verdad? Y por lo mismo, porque sentimos, o uno siente en ese momento que como es menor, es intocable, Claro, ¿cierto? no, Y claro. curiosamente se me está mirando la cabeza, no sé si supiste hace poquito lo que sucedió en Torreón. Se hizo muy famoso en las redes sociales donde una policía se discutió, había un pleito en Coahuila, aquí en Torreón, y había una policía mujer había ahí medio tratado de agredir a una menor y se dijeron palabras muy bonitas, ¿verdad? Entonces, hablando se necesita que cuando haya un menor o un problema colonial, siempre tenga que acudir un elemento que esté capacitado en menores. ¿Por qué? Porque debe saber cómo actuar cuando están ellos. ¿Cómo actuar con pequeños y también la importancia de la veracidad de los exámenes de control y confianza? Porque eso nos deja al descubierto una deficiencia en el control de las emociones de quien debe de ser la parte más tranquila y medular de una situación que de por sí ya hay un conflicto y llega la gente fuera de sí y pierde el piso y ya te está agrediendo el menor, o sea, ya transgrede primero que nada la capacidad mental y el estado de salud de la mente de los agentes, Claro. para poder tener primero que nada control y acercamiento social, pero con muchísimo mayor enfoque y muchísimo mejor trato cuando hay menores involucrados. Claro, porque seamos honestos, son los últimos que se pueden ofender, Claro, son los últimos que se pueden molestar por lo que les diga, sí. porque es su trabajo. Y es natural, también obviamente hasta cierto punto el ser humano ante una figura de autoridad nunca va a estar conforme y No, siempre se va a poner al brinco, siempre va a es haber problemas. natural. Es natural, la gente lo debe de saber y necesita estar bien trabajado Claro. y especializado en el control y el manejo. Sucede que lo que siempre me ha tocado que me digan varias veces, tú no me vas a decir cómo hacer mi trabajo. Claro. Pues es que si supieras hacerlo, no tendría No que tendría decirte por qué decir. exactamente, ¿verdad? Entonces, pues discúlpame, pero pues si no lo hago yo, pues vamos a seguir igual. Sí, no, nunca llegas a nada. Y curiosamente me ha tocado que me digan eso aquí en Lerdo, en Gómez, en Torreón, inclusive Y todo estatales. tipo de corporaciones. Sí, la verdad, son municipales, estatales, de la fiscalía, tanto general como federal. Sucede, pero porque a veces la incapacidad de los agentes pues deja mucho que desear, ¿no? Sí, trabajar las políticas públicas hacia las autoridades que intervienen. Digo, estamos tocando el punto de los adolescentes, pero tiene que ser en general, porque Claro. al final del día ellos están para cuidar y guardar y resguardar el orden social eh, vamos, una ciudad completa. Entonces, si tú no estás bien como agente y estás claro en lo que tienes que hacer y cómo tienes que hacer tu trabajo, mucho menos pasándote a un tema donde hay un menor involucrado, no vas a poder desarrollar. Claro, y tomando en cuenta que el día de mañana los que son hoy adolescentes van a tomar nuestro lugar. Uh-huh. Entonces, si llevamos a cabo buenas políticas públicas para la prevención del delito, la conciencia que les podamos generar a ellos, pues obviamente que la criminalidad en cuestión de estadística, obviamente que se va a ver reducida. Sí, Porque no, claro. podemos ver en colonias populares, los que están en una esquina,
La mayoría son menores de edad. La mayoría son los que están entre la secundaria y la preparatoria, ¿verdad? Entonces, si podemos tocar ese núcleo, esa sociedad, en cuestión de los adolescentes, para ir cambiando todo esto, obviamente que el delito, conforme va cambiando los años, pues va a ir disminuyendo. Sí, no, claro. Mira, al final del día tenemos un factor y una estadística que nos arroja el dato que quienes están ahorita ya internos como adultos, en su momento fueron niños victimizados. Niños que salen y que descargan esa furia, ese trauma maltratado en conductas antisociales, delitos, cuestiones delictivas. El menor de edad, principalmente el adolescente, siempre va a ser un blanco al que le van a tratar de llegar para cometer conductas, cuestiones de lo que comentas de quienes están en las esquinas, precisamente porque son personas en desarrollo que son un blanco fácil, tienen un problema en casa, tienen un núcleo social desestabilizado, unas influencias negativas, entonces es una manera muy fácil de poderlos enganchar y de llevarlos a que las conductas criminales que pueden empezar poco a poco, en algún momento ya como adultos ya se salga de control. Hubo un caso muy conocido en el norte del país, alias el Ponchis, no sé si te suene, el niño sicario. Entonces, es un tema bastante fuerte y muy delicado, porque estás hablando de un niño que fue procesado por un asesino y no tiene ni siquiera 18 años. O sea, son cuestiones que se salen de las manos y que pueden evitarse siempre desde el núcleo familiar, desde el núcleo social y desde la atención y la prevención. Claro, y se me viene a la mente que no solamente hay ministerios públicos especializados, jueces, sino los únicos que no están especializados son los jueces de distrito. No hay jueces federales especializados en temas de adolescentes. ¿No? Porque platicaban inclusive la experiencia en cuestión de los amparos en el Tribunal de Menores, donde una vinculación a proceso, ¿qué hacen? Apelan, se amparan, o un amparo, una sentencia, pero como el sistema está diseñado a que solamente dure 6 meses, se resuelve antes que el propio amparo. Claro. Entonces lo que decía el juez de distrito, decía, no, pues mándeselo al juez para que él decida. Entonces habla de la incompetencia también de los jueces federales para poder resolver temas en menores infractores. No, claro. ¿Verdad? Y luego ahora con nuestra bendita reforma, no, pues, sí, las reformas. Dudemos ni hablar. Si antes no estaban capacitados en este tema, pues ahora menos. No, y la reforma, mira, desde el tema de la elección, cómo se eligen los jueces, es un tema, la materia penal es sumamente delicada y no podemos estar improvisando, mucho menos en cuestión de impartición de justicia. Claro. He visto algunos unos videos que salen de multas. Recientemente, ayer antier, salió una juez penal que multa con 2 millones de pesos a una defensa. Sí. No, o sea, se ve claramente una mala elección, una falta de capacitación, una falta de lo que es realmente saber juzgar y principalmente en materia penal el cómo llevar la audiencia. Hay formalidades, hay procesos, hay cuestiones que deben de ser muy, muy puntuales, precisamente por eso, porque queda en video, pasa al amparo y analizan el video. Entonces ahí ya se resuelve, pero si estás viendo que puede más el ego, el orgullo del juzgador, juzgadora, pues cómo, o sea... ¿Cómo luchas contra ello, verdad? Lucha? Sí, claro. Yo me ha tocado ver muchas veces esa situación que no son objetivos. Porque tú como imparcialidad, pues claro, tú vas a nada más a llevar a cabo la audiencia, no vas a
Ay, porque me dijiste, porque no guardas silencio, ya te multo con 2 millones. No, porque es una tontería. Yo recuerdo cuando yo estaba en juicios orales, me tocó ver que abogados particulares hacían enojar o discutían con los jueces o juezas. Y sí discutían y les decían y todo por temas, algo de tema del proceso. Pero yo veía a los jueces y juezas que esa situación de ese agarrón que nos dimos no influía en ellos para ser objetivos y tomar y resolver como tenía que ser. Sí, claro, es en base, obviamente se discute, a eso va, a una audiencia penal, pero conforme a la debida fundamentación y la debida argumentación, obviamente las cuestiones acalorada, porque estás hablando de una sanción donde tu representado puede pasar la mitad de lo que le resta de vida en prisión. Claro. Hay que defenderlo, a eso vas. Pero siempre el juzgador desde un enfoque bastante objetivo y imagínate si te pones en una audiencia penal de menores, discutes con el juez y te manda a tu adolescente por una pena de 20 años de prisión, porque el señor se enojó. Entonces, no es posible. Sí, claro, no, Hay que no, trabajar mucho también los jueces, los juzgadores. Claro. Tienen una gran responsabilidad y ojalá se mejore esa situación. Claro, yo creo que con el tiempo esperemos irlo mejorando, sino ir forzando a que se mejore. Se tiene que forzar, porque también en nosotros los abogados está el poder hablar y exigir debidamente con la ley en la mano y los procedimientos como deben de ser, exigir que se lleve a cabo un buen criterio de juzgar de parte Claro. del órgano. Y yo creo que como abogado nos llevamos una tarea pues grande, ¿no? El abogado por sí solo parece que es como un ermitaño, siempre enojado en su riconcito y nadie me molesta. Amargado, exactamente. Porque a veces no estamos acostumbrados a trabajar juntos o en unidad, pero eso hace, o trabajar unidos, hace que las circunstancias vayan mejorando. Claro. Porque para la reforma vimos que muchos se anunciaron, ¿verdad? Pero realmente no nos manifestamos como gremio de abogados en forma para ponernos en contra de la reforma. Claro, ¿verdad? Y de eso tiene que ser de manera conjunta. Hay a nivel nacional muchos colegios, muchas barras que si se logra la unidad, es uno de los estatutos de nuestro colegio, la unidad, el trabajar en equipo, el alzar la voz, se pueden lograr muchas cosas. Claro. Eso te lleva al éxito, pero sí, también como abogados, buscar el acompañamiento, el gremio a veces se divide y demás, pero se puede, no es algo que va a costar trabajo, hay muchas ya cuestiones arraigadas de abogados desde antaño, pero no quiere decir que no se puede. Claro, y ahora nosotros que estamos todavía chaviza, Milik, pues podemos chavorrucos, podemos ir corrigiendo todo eso, porque claro, es normal en los abogados que ya son de la vieja escuela. Claro. ¿Sí? Pero ahorita que es una generación de abogados jóvenes y muy grande, yo creo que podemos hacer la diferencia para realmente ir forzando a las autoridades para, en un primer término, inclusive, iniciar con esa propuesta para que haya una unidad especializada de policías municipales para que atiendan situaciones exclusivas de menores. Porque son cosas que se dan todos los días. Claro, y obviamente que estaría inmersa en la Procuraduría de los niños, niñas y adolescentes del DIF. Sí, no, claro, debe de haber una coordinación 100% ahí, es fundamental el DIF para eso. Claro, entonces aquí yo creo que tendremos que ir manejando tanto que el DIF, la Procuraduría, tengan todos los intervinientes la capacitación, que se pueda generar una policía especializada en temas de menores y de adolescentes, pues para que se pueda llevar a cabo una mejor conducción y sobre todo, pues a todos los que tienen una intervención con menores, pues realmente exigirles y que tengan una capacitación
acreditable para que puedan determinar lo que a derecho corresponde en cuestión de los menores. Y siempre velando por su bienestar. Claro, a veces pues vamos a caer mal, ¿verdad? Pero pues es parte de... Tiene que, mira, es algo que va a suceder y demás, pero se tiene que afianzar. Entonces es algo para bien. Yo sí considero que es algo necesario y Claro. que principalmente vela por un buen manejo y una buena garantía. Claro, y nos toca hacer esa piedrita en el zapato de los funcionarios. Nos van a tener que aguantar. De los municipios, sí, la verdad. Ahí que nos dispensen un poquito, pero realmente es lo que vamos a estar buscando. Yo lo voy a tratar de ir a acompañar, llevar esto, porque es algo que creo que es importante y bueno para nuestro municipio, de exigir que haya esta capacitación. Claro, y la importancia también de estos espacios, porque si no, muchas veces la información no llega a quien tiene que llegar. Claro. Simplemente agradecer a todos los que nos acompañan, pero ahí ya le sembramos una semillita de duda o una cuestión que dices, híjole, está pasando esto. Y si hay algún estudiante que diga también, pues por ahí me llama la atención, entonces estos espacios son muy, muy importantes y muy necesarios para poder dar a conocer este tipo de situaciones que en su mayoría, que si ya se están trabajando, la mayoría desconoce. Claro, y es bien interesante todo el tema de menores, porque no solamente te ayuda para la cuestión penal, No, sino para todo. Todas las materias. Para todo. El enfoque es 100% penal, pero pues estás hablando que donde haya la intervención de un menor en cualquier tipo de procedimiento judicial, el nuevo Código Procesal Civil y Familiar ya contempla también la especialización. Bueno, en temas de menores, guardas, custodias, todo ese tipo de cuestiones, ya tienes que tener también especialización. El enfoque es práctico penal, pero al final del día el sistema, al ser un sistema integral, también participa en distintas materias del derecho. Así es. Y es una gran oportunidad de poder contribuir bien. Así es. Invitarlos a todos para que los que están estudiando todavía, pues que se comiencen a empapar de todo esto, ¿no, Mili? Que se puedan empezar a encaminar a las especializaciones. No, claro. Porque a todos en la universidad nos gusta lo penal. Sí. ¿Verdad? Entonces, quiere lo penal, le gusta lo penal, tiene que especializarse. Sí, no, busque claro. especializarse en menores infractores, busque especializarse en esto, en lo otro, en aquello. Porque ahora el mismo sistema nos encamina a que todos, para agotar cualquier materia, tengamos que estar ya especializados. Así es. ¿Verdad? Entonces, realmente es un tema muy amplio, bien interesante, que nos puede llevar a platicar esto como otros 3 días, ¿verdad, Mili? Entonces, darte las gracias. Una materia muy bonita. Realmente darte las gracias por estar aquí con nosotros, por compartirnos un poquito de esto, de ti. Yo sé que nos puedes compartir, tienes mucho conocimiento, mucha experiencia, gracias. Y esperemos que en otras ocasiones nos acompañes aquí para compartirnos un poquito más de lo que tienes ahí dentro. No, claro, saben que cuentan conmigo, siempre estoy a la orden, cualquier duda, queja, sugerencia. De todo, y sobre todo las quejas, ¿verdad? ahí en Presidencia Controlada ¿te quieren quejarse de alguien? Sobres, ¿verdad? Serán bien recibidos, ya saben. Entonces, ¿qué te parece si leemos ahí los comentarios que nos dejan? Claro, gracias. Ahí darle las gracias a Cecilia Sosa, que nos dejan sus comentarios, que nos dice, excelente expositor, gracias por compartir sus conocimientos. Carolina Orozco dice, saludos al licenciado Samuel. Felipe de Ávila, saludos al licenciado Samuel. Francisco Escobedo, amigos, mismo. Compañeros. Ignacio Canizales, Ernesto Saldívar. Tom García dice, muy buen tema, viendo cómo se encuentra la sociedad en la actualidad, con tanta delincuencia e inseguridad, no podemos perder la fe en nuestra juventud, y claro, eso es muy cierto. Parte importante. Rescatándolos a ellos, yo creo que rescatamos a toda una generación y hasta el país lo andamos ahí salvando. Dice Víctor Rodríguez, saludos al licenciado Samuel. Vanessa Padilla también, excelente ponente. ¿Quién sabe quién será, verdad? Gracias. Dice Carlota, también dice saludos, excelente ponente. Nos darles las gracias a todos por estar aquí con nosotros.
Este es nuestro último programa de este año porque tenemos cosas nuevas preparadas para todos ustedes. Entonces, para que no se pierdan lo nuevo que tenemos para el colegio, para el programa. Vienen sorpresas. Y una cosa más, mañana tenemos nuestro aniversario del colegio. Tenemos una cita a todos los agremiados y los que gusten acompañarnos el día de mañana, 27 de noviembre a las 6 de la tarde en el 6º piso del Palacio de Justicia. Los esperamos ahí, lleguen temprano, no falten porque les vamos a dar reconocimientos a muchos compañeros. Entonces, la conferencia. Y sobre todo la conferencia del magistrado Gerardo Lara. Entonces, no se pierdan mañana nuestro evento, nuestra reunión. Los esperamos a todos y darle las gracias nuevamente, Lick, por estar con nosotros. Un gusto. Nos vemos hasta la próxima. Saludos. Gracias.